Carta a los Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer la palabra del Señor, verso 11 en adelante, hasta el verso 17. Hebreos, capítulo 9, verso 11 al verso 17. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Sigan el 12. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Juntos el verso 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Vamos a entrar entonces una vez más en la palabra del Señor. Y en la mañana, en la primera escuela dominical, hablábamos sobre lo que es una herencia, con otros textos, otras escrituras, y vamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo, hablando acerca de lo que es la forma y la manera que tenemos para entrar, para ser parte de esa herencia. La palabra herencia entonces quiere decir heredad o posesión. La herencia que el Señor nos ha dejado, y precisamente para ello recordamos lo que dice la carta a los Hebreos, la escritura que leímos, donde allí encontramos lo que hace Cristo. El verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hay que recordar que el pueblo de Israel, cuando ellos caminaron por el desierto, cuando ellos estuvieron de un lugar a otro, era necesario que ellos tuvieran un lugar para reunirse, donde se acercarían, desde luego, para contar y tener la presencia del Señor en medio del pueblo. Entonces el Señor les permitió construir el tabernáculo. Se llamó en aquel entonces el tabernáculo de reunión.
los versos anteriores nos dan las descripciones, las divisiones que habían en el tabernáculo, quienes entraban para hacer un oficio en una parte del tabernáculo, pero había otra parte del tabernáculo que un nivel de sacerdotes no podían traspasar, no podían entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar reservado únicamente para el sumo sacerdote. Solamente él era el que podía entrar en el lugar santísimo. El Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña en este texto tan precioso, pero estando ya presente Cristo, Cristo es el sumo sacerdote, dice la Biblia, de los bienes venideros, no de las cosas que se celebraban en el antiguo pacto, no de lo que se celebraba en el Antiguo Testamento, sino que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Dice la Biblia, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Porque el tabernáculo del Antiguo Testamento era hecho por manos humanas, era hecho precisamente, hermanos, por materiales rutinarios. La gente que veía el tabernáculo, en él no había nada atractivo, nada que llamara la atención de los que se acercaban al tabernáculo de reunión. Estaba en la parte interior del tabernáculo. La parte exterior no era llamativa, no llamaba la atención de los que se acercaban allí, pero la parte interior sí. Y hablando del nuevo tabernáculo, el nuevo tabernáculo ya no es una tienda que hacían en aquel momento. El nuevo tabernáculo es Cristo el Señor. Por eso, mis hermanos, la bendición que encontramos allí es que es el perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El sacerdote o el sumo sacerdote entraba con sangre ajena, pero este sumo sacerdote, Cristo el Señor, mire lo que dice el versículo 12: y no por sangre de machos cabríos, ni tampoco con las cenizas de la becerra, dice, sino por su propia sangre. Gloria al nombre del Señor. Cristo entró en el lugar santísimo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, dice la palabra, habiendo obtenido eterna redención. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, con una sola vez que Él fue al Calvario, con esa sola ofrenda, el Señor hizo perfectos a todos los santificados.
a todos los que creemos en el Evangelio, a todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican, bendito el nombre del Señor, para la purificación de la carne. Porque ese era el poder que tenían los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles eran los sacrificios? La sangre de los toros, aunque eran animales perfectos. Los animales que se ofrecían para el sacrificio eran animales limpios, animales puros, no podían tener nada de imperfecto, debían ser en todo perfectos. Y dice la Biblia: y de los machos cabríos y también las cenizas de la becerra, con ellas rociaban a los que estaban impuros, a los que eran inmundos, y a través de eso entonces santifican para la purificación de la carne. La palabra nos dice: cuánto más, bendito el nombre del Señor, cuánto más la sangre de Cristo el Señor, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Limpiará no solo el cuerpo, la Biblia dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Alabado el nombre del Señor, alabado el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento solo se podía limpiar el cuerpo que estaba inmundo a causa de haber tocado algún animal inmundo, a causa de haber participado de algo inmundo. Solamente se podía limpiar el cuerpo. Pero hermano, el sacrificio de Cristo, la ofrenda de Cristo en el Calvario, bendito el nombre del Señor, tiene mucho más poder. Limpia la conciencia. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Dice la Biblia que tiene el poder de limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que hoy le sirvamos al Dios vivo. Bendito el nombre del Señor. Aquí no hay y no debe haber memoria de lo que antes éramos. Lo que antes éramos ya quedó en el pasado. Lo que vivimos ahora, hermano, en el Señor se vive el presente. En el Señor se vive el hoy. Lo que nosotros hacemos hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Porque, hermanos, el ayer ya pasó. Lo que antes éramos ya quedó en el olvido. Ya no hay por qué recordar lo que antes hacíamos. La palabra nos dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, dice la palabra, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Hoy tenemos derecho a la herencia eterna.
textos del Antiguo Testamento. Según la ley de Moisés, los bienes de un hombre eran divididos después de su muerte entre sus hijos. Según la ley de Moisés, el primogénito de la familia recibía el doble de lo que recibían los otros miembros de la familia, por cuanto él era el primogénito. Libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Alabado el nombre del Señor. Dice la Biblia. Y algo que yo quisiera, mi hermano, en esta mañana, que le prestemos bastante atención a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos permita, mi hermano estimado, en este día apropiarnos usted y yo de la bendición que tenemos de parte del Señor. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, dice la Biblia, y el hijo del primogénito fuere de la aborrecida. Era necesario eso. En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, dice la Biblia, porque es el primogénito. No importa, Dios es justo. Gloria al nombre del Señor. Mire cómo nos trata el Señor a nosotros, cómo nos bendice el Señor en esta mañana a cada uno de nosotros. Y vamos a entrar nosotros en eso, en ese pacto. Vamos a entrar nosotros en ese nivel también, porque nosotros, hermano, antes no teníamos derecho, no teníamos parte a esta herencia eterna en los cielos. No, hermano, ¿por qué? Porque éramos extranjeros, éramos advenedizos. Bendito el nombre del Señor. El verso 17 dice la palabra: mas al hijo de la aborrecida, no importa si la amaba o no la amaba, es que yo amo más a esta señora porque la prefiero, tiene mejores condiciones, no importa el derecho de primogenitura, pero es que yo a esta mujer no la amo como amo a aquella, pero el que tiene el derecho de la primogenitura es esta. Y mire lo que dice la palabra: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Alabado el nombre del Señor. ¿Para qué, mi hermano? Ayúdeme. Para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de primogenitura. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Créanlo, mi hermano querido, que es una bendición. Usted y yo que no teníamos parte, usted y yo que como el hijo de la aborrecida, hermano, de pronto sería la peor parte para él. No, Dios
nos ha dado a nosotros también el derecho de primogenitura. Alabado el nombre del Señor. Nos ha bendecido el Señor, y por eso, mi hermano, estamos aquí en esta mañana. Porque si no tuviéramos derecho, no tuviéramos herencia, no tuviéramos, hermanos, esa bendición. La Biblia dice que en otro tiempo éramos extranjeros. La hermana nos va a proyectar Efesios capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 2. Y vamos a mirar la palabra, porque, hermano, allí es donde está lo más hermoso. Versículo 11 en adelante. Gloria a Dios. Por tanto, oiga, mi hermano querido, y esto es lo que nos debe hoy enseñar a ser agradecidos con el Señor. Esto es lo que nos debe alentar a nosotros cada día más y más. Hermano, que en otro tiempo, y el apóstol le dice a la iglesia de los hermanos que estaban en Éfeso: vea, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, dice la Biblia, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo siguiente, para que miren cómo estábamos en aquel tiempo, cuando estábamos lejos, cuando éramos incircuncisos. El ser incircunciso, sencillamente, ¿qué quiere decir eso? Éramos inmundos, éramos impuros, no teníamos derecho. Dice la palabra en este versículo, hermano, y que usted y yo todos los días aprendamos a valorar, aprendamos, hermano, a darle al Señor toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y la alabanza. Esto que yo tengo hoy, hermano, en otro tiempo no lo tenía. La Biblia dice: en aquel tiempo, ¿cómo estabais? Estabais en Cristo. ¿Qué más, hermano? Alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos ajenos a los pactos de la promesa. Vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 3. Pero ahora en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo el Señor. Ya no estamos lejos, no, ya hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Verso 14. Porque Él es, amén, hermanos, miren lo que es Cristo. Porque Él es nuestra esperanza. El Señor es mi esperanza. El Señor es mi paz. El Señor es mi Dios. Porque Él derribó la pared intermedia. Él quitó lo que me impedía, lo que me separaba de la gloria de Dios. El Dios de la gloria, mi hermano, en la cruz del Calvario, Él quitó todo lo que nos impedía. Y por eso hoy tenemos entrada, tenemos derecho, tenemos bendición, tenemos herencia. Tenemos herencia. Y esa es una herencia
eterna en Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Otro texto del Antiguo Testamento, libro de Números, Números capítulo 27, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 8. La herencia en el Antiguo Testamento no se podía pasar de un pueblo a otro lugar, a otro. No. Resulta que aquí había un hombre que murió y no tuvo hijo varón. Él tuvo hijas. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. De las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran: una se llamaba Maala, la otra se llamaba Noa, la otra se llamaba Ogla, Milca y Tirsa. Estas mujeres, miren lo que ellas hicieron. Versículo siguiente. Ellas se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: 3. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová, en el grupo de los de Coré, los que se rebelaron contra Coré, contra Dios, en ese grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Verso 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Adorado el nombre del Señor. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Habían cosas que él no las podía resolver, pero lo que yo no puedo resolver lo llevo a la presencia del Señor. Verso 6. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: 7. Bien dicen las hijas de Zelofehad, les darán la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarán la heredad de su padre, se las vas a traspasar a ellas, porque ellas tienen el derecho a la heredad de su padre. Verso 8. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: ya hay una legislación al respecto. Cuando alguno hubiere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Ella tendrá el derecho. ¿Cuál era la ley ahí? La ley ahí era, ejemplo, el hombre, ¿cómo era que se llamaba él? Qué bueno que ya se les olvidó. Cuando le predico otra dominical de ahí. ¿Cómo se llamaba el señor ese? Se lo regalo para alguien que esté por ahí y que va a tener primogénito. Bien bonito, Zelofehad. ¿Cuál era la ley entonces? Resulta que estas mujeres, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, ellas se iban a casar. Pero el primer hijo de ellas, de alguna de ellas,
ya tenía propio su nombre para poder tener derecho a esa herencia. ¿Cómo se iba a llamar el primogénito de alguna de ellas? Vea el nombrecito arriba. El nombre de alguno de los hijos de estas mujeres se iba a llamar Zelofehad. ¿Para qué? Para que el nombre de su padre perdurara, para que no fuera una memoria. Alguien vivió por aquí, pero ni sabemos, no hay registro de él. Zelofehad iba a permanecer entre sus hermanos. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Esa herencia, entonces, ¿por qué el celo? ¿Por qué el cuidado, hermanos, cuando ellos entraron a las tierras de Canaán? Ahora le decían los hermanos, las tierras de Canaán no eran una herencia. Las tierras de Canaán eran tierras o son tierras de ellos por posesión. Ellos entraron a tomar posesión de esas tierras. Antes de ellos entrar a las tierras de Canaán, la advertencia era: no van a ser como hacen los moradores de aquella tierra. Los moradores de esa tierra son idólatras, son paganos, adoran a otros dioses, son pueblos idólatras en gran manera, pero ustedes no van a vivir como ellos. El Dios de ustedes es diferente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso la herencia, cuando se hablaba de hijas, no se podía pasar a otra, porque ellas podían decir: bueno, entre nuestros hermanos no vamos a conseguir el esposo, entonces vamos a conseguirlo de otras tierras. Para eso era, para que la herencia no se traspasara, el linaje de Israel no se contaminara con otros pueblos, con otras culturas, porque sería desviar el corazón de tu hijo o el corazón de tu hija. No así en Cristo. Amén. Aquí no hay diferencia. En Cristo todos somos herederos. En Cristo todos tenemos los mismos derechos de participar de la herencia eterna guardada en los cielos para nosotros. En la ley era para que la herencia no pasara a otras descendencias o pueblos diferentes. Era exclusivamente de Israel. Era de Israel, no de otras naciones con ellos. En el sentido espiritual, Abraham había recibido por la fe la promesa de que sería heredero del mundo, promesa que se cumple, hermanos, en el cristianismo, porque en el Señor es diferente, en Cristo es diferente. Vamos a Romanos capítulo 4, verso 13 al 16. Romanos capítulo 4, verso 13 al 16. Si me les paso de las 12:30, me disculpan. Lo van a traer almuerzo, ¿listo? Créalo, esto aquí es bueno. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo,
sino por la justicia de la fe. Amén. Miren lo grande que es la fe. La fe, hermanos, no se limita. La fe abarca pueblos, generaciones. La fe es algo tan grande. Entonces a Abraham se le dijo que sería heredero del mundo, pero no por la justicia de la ley, sino por la justicia de la fe. Verso 14 dice: porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Verso 15, vamos a llegar hasta el verso 16. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay que. Si no hay ley, no hay transgresión. Yo me puedo pasar el semáforo en rojo y no hay problema, porque no hay ley. Pero resulta que como la ley me está diciendo, si te pasas el semáforo en rojo, entonces provocas un accidente, o si te cogen la ley, te van a cobrar un partecito. ¿Cierto que sí? Y a uno le gusta que le hagan un parte, ¿cierto? ¿Ah? No, ¿por qué? Vale 300,000, algunos valen mucho más. Entonces la ley produce ira. Pero donde no hay ley, entonces todo mundo transgrede, todo mundo quebranta la ley, porque como no hay ley, entonces todo mundo hace lo que bien le parezca. Verso 16: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Porque, hermanos, en Cristo nosotros venimos a ser herederos de Abraham también. Ya no por la carne, ya no por su linaje. Por decir algo, el linaje de Abraham es Isaac, Jacob y todos sus descendientes. Nosotros somos descendientes ya no por su linaje, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Démosle la gloria a Dios. Hermano querido, mire, el mensaje tiene dimensiones universales. Abarca a judíos y a griegos. En el mensaje del Evangelio no hay diferencia de razas, color, estatus social. En Cristo todos tenemos la bendición, como dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 16 en adelante. De Gálatas en el capítulo 3. Y gracias al Señor, ya vamos a terminar, para que no nos traigan el almuerzo aquí, sino que vamos allá a la casita, ¿sí? Amén.
Gálatas capítulo 3, verso 16 en adelante. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Pero mire, hermano, la cual simiente es ¿quién? Dígalo, hermano, fuerte. Gloria al nombre del Señor. La cual es Cristo. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham. Amén, hermanos, mediante la promesa. Vamos al capítulo 4 de la misma carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, habla del heredero, el dueño de todo, al que le corresponde la herencia de su padre. En tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Para el niño, él no sabe si este es un esclavo y él es libre. Para él las cosas dan igual. En nada difiere del heredero y del esclavo, aunque es señor de todo. Uno escucha por ahí en programas, vea, ese niño tiene una gran fortuna, tiene una riqueza impresionante, y él es un niño, él no sabe lo que él tiene, aunque es señor de todo. Versículo 2, vamos hasta el verso 7, sino que está bajo tutores, lo que dice la palabra. Si los padres de un niño mueren y queda una herencia, pero quedan los niños, entonces el gobierno tiene que tomar todas las precauciones necesarias, y esos bienes quedan bajo tutores y curadores hasta que llegue el tiempo señalado por el padre. El día que mi hijo tenga 18 años, que de 18 años es cuando un hombre tiene todos sus derechos de uso y de razón, entonces todos mis bienes pasan ahora sí a mi hijo. Miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gloria al nombre del Señor. Sigamos para ir concluyendo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo de mujer y nacido bajo la ley. Sigamos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Démosle la gloria a Dios, hermano. Dice la Biblia, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hoy tenemos el derecho, la bendición. Hoy somos hijos de Dios. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. 7. Aleluya. Así que ya no eres esclavo, iglesia del Señor. En otro tiempo estábamos oprimidos, dependíamos de otro,
estábamos bajo el poder de otro, pero ahora no. Así que ya no eres esclavo. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice la Biblia, sino hijo. Y si hijo, entonces, hermano, allí tenemos el derecho, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias al Señor. A su nombre sea la gloria. Del mismo capítulo 4, verso 28, llegamos hasta el verso 31 del mismo capítulo 4. Así que hermanos, en esta hora, recuerde bien, reténganlo en su corazón. Así que hermanos, nosotros como Isaac, miren lo que dice la palabra, somos hijos de ¿qué? Díganlo, hermanos, ¿somos hijos de qué? Hijos de la promesa. 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora sigamos. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y 31. De manera, hermanos, que no somos hijos. ¿De quién? Ayúdenme. ¿De quién, hermanos? No somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? ¿De quién, hermanos? Somos hijos de la libre. Tenemos la bendición de Dios. Podemos entrar, podemos participar. Tenemos esa bendición. Así que mi hermano querido, yo quiero culminar diciéndote, mi hermano, qué bendición tan grande a la que tenemos derecho por el Señor Jesucristo. Cristo es el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Sí o no, hermano? La Biblia dice que de Él es el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso dice la palabra. De Jehová es la tierra y su plenitud. Ayúdenme, que se me olvidó. Porque Él la fundó sobre los mares. ¿Qué más? La afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Eso es lo que nosotros tenemos derecho hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo quiero culminar, hermanos, todo esto por el Señor Jesucristo, porque hemos nacido de nuevo en Cristo. Entonces, si hemos nacido de nuevo en Cristo, es necesario comprender que hay unos requisitos que debemos cumplir. Primer requisito, obediencia a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay que vivir en obediencia. Vea, es que allí hacen y allí viven de otra manera, no me interesa. Si allí viven de una manera y si allí viven de otra. Hermano, por todo lugar hay movimientos religiosos. Cada uno tiene sus conceptos. No me interesan los conceptos me interesan lo que Dios me exige. ¿Sí o no, hermano? Démosle la gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué me interesa a mí, hermano? Obedecerle a Dios. Nos interesa obedecer. Dios dice que vivamos en santidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí o no? La Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual que nadie, es que nadie es santo. No me interesa. Hermano, Dios nos está diciendo que vivamos en santidad. Amén, hermanos. Me es necesaria la fe.
Por la fe alcanzamos las promesas. Todo está en Cristo, pero es necesaria la fe para alcanzar las promesas. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Tenemos una herencia, tenemos una mansión. Aleluya. Tenemos una bendición eterna de parte del Señor y vamos a heredarla. Vamos a llegar un día a la presencia del Señor, donde jamás nos vamos a separar de Él, sino que vivimos con Él. La Biblia dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, este tabernáculo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén.